Buenas tardes, les presento el video de cortometraje de episiotomía y episiografía de la Universidad Privada Frans Tamayo en la materia de obstetricia. Los integrantes de nuestro grupo son Ademar Hurtado Paravicini, mi persona Joharo Fernández Pinto, Luz Evelyn Pailo, mi amigo Alpara Jerónimo, Jessica Sandra Vela Quispe y Lisette Beatriz Calle Ramos. Bueno, les haré una pequeña introducción, lo que básicamente vamos a hablar en el video. La episiotomía, y al lado tenemos la episiografía. En la episiotomía básicamente consiste, como podemos ver, en la incisión quirúrgica del periné que se realiza al final del segundo periodo de parto, con la finalidad, pues, que nos ayuda a impedir los desgarros del piso pélvico y vulvo-vagino-perineales. Asimismo, nos ayuda o se consigue en sí abreviar o acortar la duración del periodo expulsivo, y también nos ayuda a reducir la compresión de la cabeza aquí como podemos ver, la cabeza del feto, básicamente de un feto pretérmino, ¿no? Durante el periodo expulsivo. Y después tenemos la episiografía, que esta es la separación de la incisión quirúrgica del periné que se realiza al final del segundo periodo de parto. Bueno, van a continuar mis compañeros con la exposición. La episiotomía. Esto va a ser una incisión en la práctica en el periné de una mujer que, partiendo de la comisura de la vulva hacia el ano con el fin de evitar el desgarro de los tejidos durante el parto y facilitar la expulsión del bebé. Generalmente está indicado en riesgos de desgarro perianales, en parto podílico o gemelar, también en macrosomía fetal, en distocia de hombros, en parto pretérmino, parto vaginal quirúrgico o también por la frecuencia de los fuerza de puje. También va a estar contraindicado en pacientes que van a presentar una relajación o flacidez de piso pélvico, un piso pélvico elástico, enfermedades granulomatosas activas, condilomatosis. También va a estar en fístulas de recto perianales, en antecedentes perioneoplásticas o en cáncer de ano. También va a haber diferentes cortes como el medial y el lateral. Medio lateral. El medial va a ser una incisión en la horquilla vulvar posterior, que va a ser un corte en el rafio medio de la dirección medial, extendiéndose normalmente hacia las fibras más extensas del esfínter del ano, pudiendo prolongar o provocar un desgarro del mismo. También va a estar el medio lateral, que esta va a ser una incisión de igual manera al nivel de la horquilla vulvar posterior, orientada con una incisión derecha en un ángulo de 45 grados en relajación del rafio medio y extendiéndose a su límite inferior hasta la inserción formada por una línea imaginaria que pasa por el reborde anterior del muco cutáneo del ano. También esta extensión normalmente se va a realizar de 3 a 4 centímetros por detrás del himen. La episusafia es la reparación de la incisión quirúrgica del periné que se realiza al final del segundo periodo del parto. Es importante realizarla una vez completado el alumbramiento y verificar la estabilidad hemodinámica de la paciente. En esta maqueta vamos a explicar la técnica de reparación de episiotomía medial. Y por dentro lo que está son los planos profundos. Una vez realizada esta, procedemos a infiltrar los bordes con anestesia local en las horas 3 y 9, recordando siempre aspirando, infiltrando y que la anestesia no se vaya a las partes profundas para que ésta sea adecuada. Empezamos nuestra sutura separando con la mano izquierda para visualizar bien el ángulo de la vagina. Realizamos un punto simple, lo anudamos, dejamos una cola libre que nos va a servir de reparo y la fijamos con una Kelly. Continuamos con una sutura continua cruzada en toda la mucosa vaginal, de extremo a extremo, y así lo realizamos hasta llegar a la carúncula. Al llegar a la carúncula, no suturaremos sobre ella, sino por detrás de la carúncula izquierda para salir al centro y luego a la derecha para salir por delante, para dejar las carúnculas libres.
Continuamos con una sutura simple, continua sin cruzar, hasta llegar a la línea de Harp, que es la unión de la mucosa del vestíbulo con la piel del perineo. Al terminar el vestíbulo, separamos y metemos el portaaguja por detrás de las carúnculas para crear la fosa navicular. Por detrás de las carúnculas, sales por el borde muscular para anudar finalmente con la cola libre que habíamos dejado al principio. Antes de anudar, apretamos bien las suturas para que no se vea el krill y después anudamos. Al terminar el nudo, dejamos una cola libre hacia arriba. Continuamos con la sutura del músculo por dentro de la herida, de un lado hacia el otro con un punto continuo sin cruzar. Realizar en el ángulo, salimos a la piel para anclarla a la sutura. Luego continuamos con la parte muscular superficial con puntos intradérmicos, la cual debe ser profundo para asegurar un adecuado sostén de nuestra sutura. Y ese debe ser intradérmico hasta llegar al vestíbulo. Al llegar a la línea de Harp, anudamos con la cola libre. Y así es como nos queda nuestra sutura. Soy el estudiante Ademar Hurtado Paravicini y en este video voy a explicar los desgarros vaginoperineales. Más de la mitad de las mujeres sufrirá algún tipo de lesión durante un parto vaginal. Las lesiones graves son aquellas que se extienden hasta el esfínter anal, lo cual tiene una incidencia del 11.4%. Estas afectan negativamente la calidad de vida de una mujer. Hay consecuencias que son agudas, como un dolor perineal, hemorragia, infección local, formación de abscesos o un aumento de retención urinaria postparto. Pero también hay complicaciones crónicas como fístulas rectovaginales, dispareunia, alteración en la función sexual, incontinencia anal, incontinencia de gases y urgencia fecal. Para entender cómo debe ser el abordaje de estos desgarros, es importante recordar un poco de la anatomía. El suelo pélvico se encuentra en la pelvis menor o verdadera. Constituye una compleja estructura de músculos, fascias y ligamentos denominada diafragma pelviano, que separa la cavidad pélvica del periné. Esta estructura tiene una función de sostén de algunos órganos genitourinarios y también digestivos, que hace que se mantengan en un adecuado equilibrio de contención y excreción fecal. También tiene un papel fundamental en la función sexual y reproductiva de la mujer. El diafragma pelviano está formado por los músculos elevadores del ano, con sus haces pulvovaginales, pulvococcigios, pulvorrectales e ilococcigios, y los músculos isquiococcigios. Está directamente relacionado con la expiración forzada, el vómito, la tos, el estornudo o toda actividad que aumente la presión intraabdominal, por lo que la pérdida del tono de estos músculos hará que progresivamente aparezcan disfunciones de los órganos que la sostienen. Por debajo del diafragma pelviano, las formaciones músculo-aponeuróticas que confluyen cerrando la pelvis forman el periné, el cual se divide en tres planos. Un plano muscular profundo, que corresponde al diafragma pelviano, formado por los músculos elevadores del ano e isquiococcigios. Existe también un plano muscular medio o diafragma urogenital. Se compone del esfínter externo de la uretra y del músculo transverso profundo del periné. También existe un plano muscular superficial o triángulo urogenital. Es una fascia de morfología triangular que recubre 4 músculos: el esfínter externo del ano, el músculo bulboesponjoso, constrictor de la vulva, músculo isquiocavernoso y transverso superficial del periné. Tipos de desgarros. En el grado 1 hay una laceración superficial que incluye la mucosa vaginal, la piel del perineo o ambas. En el grado 2, afectación de músculos perianales, pero no del esfínter.
En el grado 3, afectación de músculos del esfínter anal, pero la mucosa rectal está íntegra. En el grado 4, afectación del esfínter y de la mucosa rectal. Respecto al manejo, se debe dar protección perianal durante la coronación, masaje perianal, adecuado examen físico posterior al parto, reparación de desgarros del esfínter. Con respecto al material para la mucosa anorrectal, tiene que ser puntos continuos o separados con material Vicryl. Esto es sintético y multifilamentoso, absorbible en 42 días. Para la reparación del esfínter anal interno se hace con puntos separados como el PDS. Nos va a dar una sutura quirúrgica sintética monofilamentosa, absorbible, pero esta es de más tiempo, de 182 a 232 días. En la reparación del esfínter anal externo se puede usar igual el PDS o la técnica de overlap. No se debe realizar suturas en 8. Dejar medicamentos que puedan ablendar las deposiciones como ser galactulosa. Se debe hacer fisiología pélvica y hacer seguimiento de posparto y posoperatorio. No tiene contraindicación tener más partos vaginales, pero también podría ser cesárea y explicar los pros y contras de la cirugía. Continuando, les voy a explicar sobre las características del trabajo de parto. Como bien sabemos, el trabajo de parto comienza con contracciones uterinas irregulares, intensidad variable. Aparentemente ablandan el cuello y comienza a borrarlo y dilatarlo. A medida que el trabajo de parto progresa, las contracciones aumentan en lo que es la duración, la intensidad y la frecuencia. Tenemos en la primera etapa la fase latente y también la fase activa. El inicio en la fase latente va a ser cuando la madre percibe contracciones regulares. Va a terminar a los 4 centímetros de dilatación cervical y la duración en nulíparas va a ser menor a 20 horas y en multíparas menor a 14 horas. Las características van a ser contracciones variables en cuanto a su intensidad y duración y se va a acompañar de borramiento cervical y progresión lenta de la dilatación. En la fase activa, el inicio va a ser a partir de los 4 centímetros de dilatación cervical, va a terminar cuando se alcanzan los 10 centímetros de dilatación cervical. La duración en nulíparas va a ser menor a 14 horas o mayor a 12 centímetros por hora y en multíparas menor a 12 horas o mayor a 15 centímetros por hora. Las características van a ser aumento de la regularidad, intensidad y frecuencia de las contracciones, 2 a 4 en 10 minutos, así como la rápida progresión de la dilatación. También tenemos la segunda etapa, en la cual va a iniciar la dilatación cervical completa, va a terminar en el nacimiento del producto y la duración va a ser hasta 50 minutos en nulíparas y en multíparas 20 minutos. Las características se va a dividir en 3 fases: parto de cabeza, parto de hombros y parto de cuerpo y piernas. Y en la tercera etapa, el inicio va a ser el nacimiento del producto y va a terminar en la expulsión de la placenta. La duración va a ser menos de 30 minutos. En lo que es la primera etapa, se va a dar la función de dilatación y borramiento. En la segunda etapa, expulsión del producto. Y en la tercera etapa, expulsión de la placenta, es decir, el alumbramiento.